Hola, mi nombre es Paulina Lisset Sánchez Segura y el día de hoy les voy a presentar las enfermedades genéticas sistémicas que debe conocer el odontólogo. Pues entre ellas tenemos el síndrome de Gardner, el síndrome de Gorlin-Gotts, la porfiria congénita eritropoyética, la hipofosfatemia familiar, síndrome de Marfan y hemofilia A y B. Bueno, pues empezamos con el síndrome de Gardner. Este síndrome pues tiene una predisposición al cáncer y este se caracteriza por la asociación de pópilos colorectales, y quistes epidérmicos y osteomas mandibulares. Este síndrome se considera como una variante fenotípica de la poliposis adenomatosa familiar. Como historia, pues tenemos que en 1950 el doctor Eldon Gardner estudió a diferentes familias con poliposis adenomatosa familiar y pues se observaron asociación de pópilos intestinales, el crecimiento extracolónicos, osteomas y quistes epidérmicos. Y pues en esta imagen podemos ver algunos de los pópilos presentes en carne. Como características clínicas, en ojos tenemos la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. En diente tenemos pues dientes supernumerarios, dientes no erupcionados, odontomas, entre otros. En el abdomen, pues en el sistema gastrointestinal, pues tenemos los muy famosos pólipos, los múltiples pólipos adenomatosos colónicos, pópilos gástricos, pópilos duodenales y fibromatosis mesentérica. Y en esta imagen pues podemos ver una mujer de 65 años con el síndrome de Gardner, en donde pues se notan los osteomas que están presentes a nivel del hueso frontal, como lo podemos ver aquí, y en el ángulo de la mandíbula, aquí se aprecian y aquí también. Pues en el cráneo pues tenemos los osteomas, que están también pues especialmente en el ángulo de la mandíbula, como lo podemos ver en las dos imágenes. Aquí radiográficamente se ve mejor. Y pues en las extremidades pues también osteomas endóseos y exóseos. Pues neoplasias, como comentaba, que esta tiene una predisposición al cáncer, pues tenemos el carcinoma suprarrenal, el papilar de tiroides, el carcinoma periampular, fibrosarcoma, carcinoma de colon, entre otros más. El tipo de herencia de este síndrome pues es autosómico dominante y su base molecular pues es causada por mutación en el regulador APC del gen de la vía de señalización en el cromosoma 5q22. Y pues este síndrome tiene una prevalencia de 1 en 8000. Los pópilos ocurren en la adolescencia y el cáncer colorectal se desarrolla a partir de la cuarta década de vida en pacientes no tratados. En este caso clínico, pues aquí se trata de un paciente hombre de 42 años que acude a consulta dental. Aquí se aprecian pues áreas induradas en el cráneo y cara, aunque a pesar de que a este paciente pues no se le notaban como un volumen visible, notorio, también se le solicitó pues una radiografía panorámica en donde se presentan pues dientes primarios, dientes supernumerarios, como podemos ver en esta zona, los dientes primarios aquí y pues los dientes permanentes que apenas quieren erupcionar, y también pues zonas con aumento de densidad tanto en mandibular como en maxilar. Y también pues se le solicitó una proyección de Waters en donde se aprecia pues el seno frontal ocupado por una masa sólida, como lo podemos ver en esta imagen arriba. Y pues con las características clínicas que se obtuvieron, pues esto alertaron a los clínicos tratantes y sobre el posible síndrome de Gardner, y esto se confirmó mediante una tomografía en 3D en donde pues se observaron con claridad los osteomas craneofaciales, como lo vemos en estas imágenes de acá. Y 12 años después el paciente volvió a consulta y tras la exploración pues se observaron grandes osteomas a nivel del ángulo de la mandíbula, los cuales pues estos sí son visibles extraoralmente, y también se presentaron lesiones dermatológicas. Seguimos con el síndrome de Gorlin-Gotts. Este síndrome pues también es conocido como síndrome del nevus de células basales, quinta facomatosis,
poliosis cutánea mandibular hereditaria. Inicialmente pues se describieron la tríada que lo caracteriza, que son pues los carcinomas vasocelulares múltiples, queratoquistes maxilares y costillas bífidas. Este síndrome pues se caracteriza pues clínicamente por la predisposición al desarrollo de múltiples neoplasias. Y pues este síndrome pues fue descrito en 1960 por los autores a los que se debe su nombre, Gorlin y Coates. Y pues en esta imagen podemos ver en donde se aprecia un carcinoma vasocelular en la mejilla, que viene siendo este de aquí. Como características clínicas tenemos en el rostro pues facies anchas, un prognatismo mandibular leve, queratoquistes odontogénicos de los maxilares, en la nariz pues la raíz nasal ancha, en boca labio leporino y paladar hendido. En los ojos pues está el estrabismo, el desplazamiento lateral del canto interno, el hipertelorismo, que estas dos características son parecidas porque hacen relación al distanciamiento entre los ojos. Pues hay quistes epiteliales subconjuntivales, el iris coloboma, el glaucoma, fibras nerviosas retinianas meduladas. Pues en el pecho, en las costillas, esternoclavículas y escápulas, pues tenemos las costillas bífidas, que esta es una de las características de la tríada, pues costillas sinostóticas y costillas hipoplásicas. En el esqueleto, pues la columna vertebral está la escoliosis, que es como la desviación de la columna, la sifoescoliosis, que es la combinación de la sifosis y la escoliosis, las vértebras cervicales anormales, y en las extremidades pues tenemos la braquidactilia, que es como los dedos más cortos y anchos, y pues el cuarto metacarpiano corto y la falange terminal del pulgar corto también. Y en el aparato respiratorio, en el pulmón, pues tenemos el quiste pulmonar congénito. Y en esta imagen podemos observar el hiperteloidismo, la cara tosca, frente también prominente, un prognatismo leve, estrabismo, también un puente nasal ancho. En esta imagen de aquí, pues observamos una cicatriz quirúrgica con antecedentes de una fisura labial. En esta imagen, pues observamos algunos múltiples carcinomas vasocelulares. En la imagen de abajo, pues tenemos unos quistes que son probablemente epidermoides en la palma y en el primer dedo de la mano izquierda. En esta imagen de aquí, pues múltiples pits en palma de mano derecha. Y en esta imagen observamos la braquidactilia y los pulgares hipoplásicos. El tipo de herencia de este síndrome es autosómico dominante y pues la base molecular es causada por mutación en el gen PACH1 en el cromosoma 9q22. También es causada por mutación en el gen PACH2 en el cromosoma 1p32 y causada por mutación en el gen regulador negativo SUFU en el cromosoma 10q24 a 10q25. Y su prevalencia estimada varía de 1 en 57.000 y 1 en 164.000 personas dependiendo del país. Y se presenta en la adolescencia y en la edad adulta. Como caso clínico, pues tenemos una paciente de 49 años de edad, referida al consultorio de genética por presentar cáncer de piel múltiple. Desde los 26 años de edad, al examen pues, clínico se observó algunas características como cara tosca, el hiperteloidismo, prominencia frontal evidente, puente nasal ancho, un leve prognatismo. En la imagen de aquí observamos nevos vasculares en la región cervical y cicatrices quirúrgicas por un carcinoma. En este de aquí observamos nevos vasocelulares en el tórax. En esta pues la braquidactilia, y pulgares hipoplásicos, y pues aquí los pips en las palmas de ambas manos. Seguimos con la porfiria congénita eritematosa. Esta enfermedad también es conocida como enfermedad de Gunther.
Pues las porfirias son enfermedades causadas por defectos en la síntesis de hemo. Estas resultan por la acumulación y el aumento de la excreción de las porfirias. Estas se clasifican en eritropoyéticas y hepáticas, y según la deficiencia de la enzima es donde se van a desarrollar, si en glóbulos rojos o en el hígado. Como historia, pues tenemos que en el siglo XIX las porfirias se conocen como enfermedad. En 1911 Gunther pues describió un tipo de porfiria con lesiones cutáneas y afectación hepática, y en 1952 Dean y Barnes descubrieron un tipo de porfiria llamada sudafricana o variegata. Como características clínicas, pues en cabeza y cuello tenemos en ojos conjuntivitis, que es como un tipo de infección, pues cicatriz de la córnea. En boca tenemos dientes manchados de rojo, que es la eritrodoncia. En el esqueleto tenemos la osteólisis y la osteopenia, que la osteopenia es como un tipo de pérdida ósea, pero menos grave que la osteoporosis, y la osteólisis es la destrucción o reabsorción ósea. En la columna vertebral pues tenemos la comprensión o el colapso vertebral, y en extremidades podemos tener fracturas patológicas. En manos pues tenemos la contractura de los dedos, que es cuando alguno de nuestros dedos, que casi siempre son los que son más alejados al pulgar, están como cerrados hacia la palma de la mano y no los podemos como enderezar completamente. En piel pues tenemos la fotosensibilidad, que es algo muy característico de este tipo de pacientes con esta enfermedad. Ampollas, cicatrización, deformidad mutilante de la piel, pseudoesclerodemia, hiperpigmentación e hipopigmentación. En el pelo puede haber hipertricosis, que es como el aumento excesivo de vello, la alopecia, que es lo contrario, la pérdida de pestañas y pérdida de cejas, perdón. En hematología, pues anemia hemolítica y trombocitopenia. El tipo de herencia de este síndrome pues es autosómico recesivo. La base molecular pues es causada por una mutación en el gen de la consintasa del uroporfirinógeno 3, el URUS, en el cromosoma 10q26. Y este síndrome pues es extremadamente rara, entonces su prevalencia es de 1 en 3 millones. En este caso clínico pues se trata de una paciente de 25 años de edad con antecedentes de fotosensibilidad graves desde los 4 meses de edad. Hay aparición de ampollas, alopecia, mutilación de falanges distales y coloración roja de la orina. Esta paciente pues fue producto de un tercer embarazo entre primos de primer grado de consanguinidad. Y pues en el examen físico se presentan áreas de alopecia en el cuero cabelludo, hipertricosis, eritrodoncia, la pérdida de falanges distales, múltiples cicatrices y máculas irregulares, hipopigmentadas e hiperpigmentadas en áreas expuestas a la luz. Aquí podemos ver las características clínicas de la eritrodoncia, que es la coloración roja en los dientes. Ok, seguimos con la hipofosfatemia familiar, que también esta enfermedad pues se le conoce como raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D. Esta enfermedad pues es la disminución en la absorción tubular renal de fosfato, que esta causa un desequilibrio entre la cantidad absorbida y excretada, principalmente pues en la orina. Esta enfermedad pues fue descrita en primera vez en el año 1937 por Albrecht y Coase, y este es el desorden hipofosfatémico heredado más común, representando pues el 80% de los casos. Como características clínicas, pues en la cabeza tenemos prominencia frontal. Las orejas, pues en este tipo de pacientes se ha informado la pérdida de audición en algunos adultos, pero con enfermedad grave. En dientes, pues tenemos la hipomineralización del esmalte, defecto en la maduración de la dentina, las cámaras pulpares agrandadas y abscesos dentales recurrentes. En el aparato genitourinario, en los riñones, pues tenemos la pérdida renal de fosfato,
la disminución del máximo tubular de reabsorción de fosfato por la tasa de filtración glomerular, y en el crecimiento estos tipos de pacientes pues tienen la altura baja, son de baja estatura, y también puede haber un retraso del crecimiento. En el esqueleto pues tenemos el raquitismo en niños y osteomalacia, que es como estas dos enfermedades, estas dos características son como el debilitamiento de los huesos, la artrosis pues que es más frecuente en adultos, el dolor articular, dolor óseo también, la calcificación de tendones, ligamentos, pero esto es más frecuente en adultos. El cráneo, pues hay aumento de la longitud anteroposterior del cráneo. En la columna, pues la compresión de la médula espinal, la estenosis espinal también, la pelvis, ensanchamiento de las alas ilíacas, y en las extremidades, que es el arqueamiento de las piernas, que es muy común también en este tipo de pacientes con esta enfermedad, las deformidades de las extremidades inferiores, curvaturas del fémur, tibia y peroné, entre otras más. Y pues aquí podemos ver las extremidades inferiores displásicas, y acá las manos de un paciente con cambios de osteoartrosis. El tipo de herencia de esta enfermedad pues es dominante ligada al X. Su base molecular pues es causada por la mutación en el gen homólogo de endopeptidasa, reguladora de fosfato, ligada al cromosoma X, en el cromosoma XP22, y su prevalencia es de 1 en 20.000. En este caso clínico, pues tenemos un paciente de 14 años que fue remitido por una deformidad de los miembros inferiores del tipo gen Uvaru a endocrinología pediátrica. Gen Uvaru pues es como la curvatura que hay en las piernas. La madre no recuerda ni el peso ni la talla al nacer. Ella niega antecedentes patológicos y quirúrgicos, tuvo lactancia hasta los 2 años de edad, y como antecedentes familiares de la madre presenta talla baja, alteraciones dentarias y deformidades en los miembros inferiores. El paciente tiene 4 hermanos, todos completamente sanos, y las deformidades del paciente en los miembros inferiores se hacen evidentes desde los 13 meses de vida, pero de acuerdo a las dificultades económicas y sociales pues no se habían realizado los tratamientos ni controles adecuados. Y por su gen Uvaru pues se solicitó, además de radiografías de cadera y huesos, en donde se hallaron hallazgos compatibles con el raquitismo. Se solicitó también una ecografía renal y vías urinarias con las que se descarta la nefrocalcinosis. Y pues aquí podemos ver las radiografías de la cadera y de los miembros inferiores. Aquí se observa el acortamiento del cuello femoral en forma bilateral. En esta imagen la metáfisis ensanchadas, y en esta los miembros inferiores con la deformidad en barra. Ok, seguimos con el síndrome de Marfan. Este síndrome pues es un trastorno genético que afecta a las fibras elásticas del tejido conectivo. Estas se manifiestan más en aquellos sistemas u órganos que lo contienen en mayor concentración, pues tales como pues el sistema cardiovascular, el esquelético, el pulmón, la piel. Y pues Marfan en 1896 pues describió por primera vez las características esqueléticas de este trastorno en una niña de 5 años y medio de edad llamada Gabriel, y esta se refirió como a la afección con dolicostenomelia, que son las extremidades largas y delgadas. Como características clínicas, pues en esta enfermedad pues tenemos las personas altas y delgadas, brazos, piernas y dedos desproporcionadamente largos, el esternón que sobresale o se hunde, soplos cardíacos, miopía extrema, espina dorsal normalmente curvada, pie plano y la aorta afectada. En esta imagen pues tenemos algunas manifestaciones clínicas del síndrome de Marfan. Tenemos la talla alta con mayor envergadura. En esta imagen pues tenemos la cifosis, que es como la curvatura que tenemos en esta parte de aquí. En este tenemos la fascia típica dolicocefalia. En esta la aracnodactilia. En esta tenemos estrías atróficas, y aquí el paladar ojival y dentadura aglutinada. En cabeza y cuello pues tenemos cara alargada y estrecha,
dientes apiñados, hipoplasia malar, micrognatia, retrognatia y paladar arqueado y estrecho. Y aquí podemos observar un poquito sobre la hipoplasia malar, en esta parte de aquí y tal vez aquí, si se alcanza a ver, un poquito más como hundido. Y pues ya. El tipo de herencia es autosómico dominante y la base molecular es causada por mutación en el gen de la fibrilina 1, FBN1, en el cromosoma 5q21, y la incidencia ha sido descrita de 1 en 3.000 y 1 en 20.000 habitantes. Por último tenemos la hemofilia A y B, que esta pues es una alteración de la coagulación de la sangre por un defecto genético. Este provoca es provocada por la ausencia o la disminución de algunos de los factores de la coagulación. Se presenta sobre todo en hombres y las mujeres son portadoras, y va del 30 al 50%, pues son mutaciones de nuevo. Como historia pues tenemos que en 1803 John Otto descubrió la genética de la hemofilia A. En 1928 el doctor Hoff describe la enfermedad por primera vez con la palabra hemofilia, y en 1944 el doctor Alfredo Pavlovsky logró la diferenciación de los dos tipos de hemofilia entre la A y la B. Como características clínicas, esta es variable según los trastornos de coagulación, que va de leve, moderada y grave. De leve pues son niveles del 6 al 30% de lo normal, moderada que son niveles del 2 al 5% de lo normal, y la grave que son niveles inferiores al 1% de lo normal. Y los pacientes con hemofilia leve, estos sangran en exceso solamente cuando hay algún traumatismo o cirugía. Y en cambio con los que tienen hemofilia severa, estos tienen un promedio anual de 20 a 30 episodios de sangrado espontáneos o excesivos después de algún trauma menor. Estos particularmente son en músculos y en articulaciones. También en cavidad oral pues tenemos sangrado en múltiples sitios en cavidad oral, tenemos petequias, equimosis y frecuentemente hemorragias gingivales prolongadas y múltiples episodios hemorrágicos bucales. La hemofilia pues es una deficiencia de la activación del factor 8 y es de 6 a 7 veces más más frecuente que la hemofilia B. Y la hemofilia B, también llamada como enfermedad de Christmas, este término se le atribuyó porque el primer paciente que la adquirió esta enfermedad, pues su apellido era Christmas, entonces por eso este término, y es una disminución de la actividad del factor 9. El tipo de herencia pues es recesivo ligado a X, y su base molecular es recesivo ligado al X en los dos, tanto en hemofilia A como en hemofilia B, y su base molecular en la hemofilia A pues es causada por la mutación en el gen del factor 8 de coagulación, F8, en el cromosoma XQ28, y la hemofilia B es causada por la mutación en el gen del factor de coagulación 9, F9, en el cromosoma XQ27. Como conclusión, el sufrir alguna de estas patologías está estrechamente relacionado con la herencia genética y el ADN de cada persona. De esta manera, la genética y la odontología se convierten en una eficaz herramienta de prevención. Por eso es importante que nosotros como odontólogos conozcamos cada una de las características que diferencian a estas enfermedades, para así, conociendo todos estos aspectos, nosotros podamos tomar las medidas adecuadas, preventivas, para poder tratarlas.